Chicos, ¿cómo están? Bueno, yo soy Victo y en el día de hoy vamos a ver lo que es el sistema endocrino. Decidimos poner esta clase hoy porque tenían una semana muy llena de exámenes, creo que de química, no sé bien, así que para no hacerlo sufrir tanto, bueno, decidimos poner hoy sistema endocrino, pero el viernes que viene continuaríamos con el examen, o sea, tendríamos el examen de sistema inmune y después seguiríamos con endocrino. Así que hoy vemos endocrino, pero la clase que viene se rinde sistema inmune. Bueno, entonces vamos a arrancar. Si no les gustó mucho sistema inmune, no se preocupen porque sistema endocrino les va a encantar, es hermoso, a todo el mundo le gusta, así que bueno, no tengan miedo. Bien, básicamente el sistema endocrino se encarga de regular la homeostasis del organismo. ¿Qué es la homeostasis? Es la capacidad que tenemos de mantener el medio interno en equilibrio, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, ante información que recibe el cuerpo de condiciones de nuestro medio interno o estímulos ambientales, ¿sí?, del exterior que el cuerpo recibe, estos estímulos, ya sea internos o externos, pueden ser transmitidos a centros de integración donde se van a generar respuestas para estos estímulos, para regularlos y siempre intentar mantener el medio en equilibrio. Esto requiere, de la regulación de diferentes actividades fisiológicas a través de sistemas de control. ¿Qué quiere decir esto entonces? Por ejemplo, si yo tengo que la presión parcial de oxígeno en sangre está disminuida, mi cuerpo sensa esto, se da cuenta que la presión parcial de oxígeno no es la normal, entonces intenta poner en manifiesto diversos mecanismos para intentar volverla a su normalidad, aumentar la presión parcial de oxígeno, volverla a su normalidad, y eso sería mantenerla en equilibrio. Entonces, ¿cómo lo hace? Y bueno, produce una hiperventilación. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos respiraciones más profundas y más rápidas para intentar meter más oxígeno a nuestros pulmones y de esa manera que aumente la presión parcial de oxígeno en sangre. Entonces el cuerpo pone en manifiesto diversas reacciones para poder regular estos cambios y volverlos a su estado normal. Eso es mantener el medio interno en equilibrio, que es la homeostasis. Uno de los mecanismos para mantener la homeostasis es el sistema de retroalimentación, y es, yo diría, el más importante. ¿En qué consta el sistema de retroalimentación? Básicamente, el organismo tiene un estímulo, ¿sí? Este estímulo lo que hace es alterar, variar una condición que antes estaba controlada. En mi cuerpo esa condición estaba controlada, pero el estímulo la varía. Entonces, hay receptores que detectan estos cambios, mandan la información a los centros de control, en este caso el bulbo raquídeo es generalmente el centro de control de todo nuestro medio interno, y se producen respuestas, ¿sí?, que van a regular este estímulo, ya sea estimula aún más el estímulo inicial o inhibe el estímulo inicial. Y ahí entramos en lo que es sistema de retroalimentación, positivo o negativo. El sistema de retroalimentación positivo básicamente es un sistema en el cual potencia la acción del estímulo sobre la condición controlada. Yo tenía un estímulo que me estaba alterando mi condición controlada. Bueno, el sistema de retroalimentación positivo potencia esa acción y hace que me la altere aún más. Y el sistema de retroalimentación negativo es el que inhibe la acción del estímulo sobre la condición controlada. Entonces hace lo contrario, yo tengo un estímulo que me está variando mi condición controlada, entonces él inhibe ese estímulo para intentar volver al estado normal. ¿Cuáles serían los ejemplos de esto? Volvemos a esta diapo. Bueno, si yo tengo un sistema de retroalimentación, por ejemplo, negativo, ¿qué pasaría? Yo tengo un estímulo, imaginemos una hemorragia, ¿sí? Me corté, estoy sangrando mucho, tengo una hemorragia, ese es mi estímulo, ¿sí? Tengo una hemorragia. Mi condición controlada, que antes estaba controlada, en este caso la presión sanguínea,
ahora se descontrola porque estoy teniendo una hemorragia. Entonces la presión sanguínea, como pierdo sangre, disminuye, ¿sí? Entonces mi condición, que antes estaba controlada, varía y ahora ya no está más controlada. Esta disminución de la presión sanguínea, es captada por receptores, que son los vasoreceptores. ¿Se acuerdan que eran receptores periféricos que se encuentran en los vasos y que miden las variaciones de presión de sangre de los vasos, ¿sí? Entonces se da cuenta que la presión sanguínea está disminuida y manda esta información a los centros de control, ¿sí? Para decirle, che, se nos ha bajado la presión, hay que aumentarla. Entonces, como es un sistema de retroalimentación negativo, que se intenta inhibir el estímulo, se van a producir efectores, en este caso los vasos sanguíneos o el corazón, por ejemplo, que van a generar respuestas para intentar aumentar la presión sanguínea, ¿sí? O por ejemplo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que algo ya hemos visto, ¿sí? Se van a desencadenar sistemas para intentar, efectores, respuestas para intentar hacer lo contrario, aumentar la presión sanguínea y volver a mi equilibrio, volver a mi condición controlada. Ahora veamos lo distinto. Es decir, si yo tengo un sistema de retroalimentación positivo, que dijimos que iba a aumentar el estímulo que me variaba la condición controlada. ¿Cómo sería esto? El único sistema de retroalimentación positivo que tenemos es en el parto. ¿Qué pasa? El estímulo es la cabeza del bebé que está haciendo presión sobre el cuello del útero. Estas son las contracciones uterinas. Entonces, ese es mi estímulo. Mi condición controlada varía porque el útero que estaba normal ahora tiene contracciones, se está dilatando. Entonces varía la condición controlada. Hay receptores que detectan estos cambios y mandan la información al sistema nervioso central, mandan la información sobre todo lo que es el hipotálamo y este genera una respuesta. Produce una hormona que se llama oxitocina, la cual se encarga de aumentar aún más las contracciones uterinas. O sea que va a estimular aún más el estímulo que se había producido previamente. Va a aumentar las contracciones uterinas. Entonces, ya vamos a ver bien qué es la oxitocina, cómo actúa, pero para que quede claro, el sistema de retroalimentación positivo que se da en el parto es básicamente cuando ya se empiezan a sentir las contracciones por la cabeza del bebé golpeando en el cuello del útero, producir una hormona que me contraiga aún más el útero y poder así tener un parto. Bien. Si eso se entendió es porque entendieron ya todo sistema endocrino. Bien, entonces los sistemas reguladores de la homeostasis corporal, es decir, de la regulación del mantenimiento del equilibrio del medio interno, ejercen su regulación a través de sustancias químicas. Nosotros siempre hablamos de un sistema neuroendocrino porque generalmente el sistema nervioso y el sistema endocrino actúan en conjunto todo el tiempo. Los estudiamos por separado porque son dos sistemas distintos, pero siempre actúan en conjunto. Entonces hay que tener muy en cuenta que, existe hablar de un sistema neuroendocrino, ¿sí? Porque en muchos procesos actúan juntos. Entonces acá vemos una breve diferencia entre el sistema nervioso y endocrino. Bueno, básicamente el sistema nervioso tiene, antes de empezar por este cuadro, quiero que quede una cosa en claro. El sistema nervioso actúa a través de neurotransmisores, mientras que el sistema endocrino actúa a través de hormonas, ¿sí? Es decir, que su producto de secreción, el producto por el cual actúan, es distinto. Bueno, entonces, el sistema nervioso, la velocidad de respuesta es rápida, es alta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el sistema nervioso actúa rápido, ¿sí? Ahí nomás ejerce su efecto. En cambio, el sistema endocrino tiene una velocidad de respuesta más lenta. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo es esa duración de la respuesta? El sistema endocrino actúa rápido, pero su respuesta dura muy poco, dura segundos o minutos,
¿sí? Su respuesta se termina rápidamente. En cambio, el sistema endocrino tarda más en actuar, pero su respuesta es más duradera en el tiempo, es más larga, dura de minutos a horas. ¿Cómo es el tipo de respuesta? Bueno, el sistema nervioso tiene una respuesta de tipo específica o focalizada, es decir, que actúa sobre la célula o sobre la porción que tenía que actuar específica. En cambio, el sistema endocrino tiene una respuesta más generalizada, más a una porción más amplia abarca cuando actúa, ¿sí? No es que va directamente sobre la porción específica, ¿sí? Bueno, el mensajero, lo que les decía, el sistema nervioso actúa a través de neurotransmisores, que pueden ser químicos, o sea, de origen químico o de origen electroquímico. Y el sistema endocrino a través de hormonas. La célula productora de estos en el sistema nervioso sería la neurona, ¿sí? Que es la que produce el neurotransmisor, y la célula glandular, que es la que va a producir la hormona en el sistema endocrino. Bien, el sistema nervioso, ¿cuál es su célula blanco? Bueno, el sistema nervioso, ¿qué es la célula blanco o célula diana? Es la célula específica a la cual se va a ir a actuar, ¿sí? A la cual tengo que ir a hacer el efecto. Por ejemplo, el sistema nervioso puede actuar sobre neuronas, sobre células musculares y también sobre algunas células glandulares. Y el sistema endocrino puede actuar sobre todas las células que posean receptores para esa hormona, es decir, cualquier célula del cuerpo, pero que tenga los receptores para esa hormona específica en la cual se está secretando. Recordemos la diferencia entre síntesis y secreción, que síntesis es la producción y secreción es la liberación, ¿sí? Entonces, esto es importante, que la célula blanco o célula diana es a la célula específica, ya sea una célula, un órgano o lo que sea, a la cual se va a ir a actuar, ¿sí? Y el sistema nervioso lo hace, sus células dianas pueden ser neuronas, células musculares o algunas células glandulares, mientras que el endocrino son todas las células del cuerpo, pero que tengan receptores para esa hormona específica que en ese momento se está secretando. Bien. ¿Cómo están formadas las hormonas? Bueno, primero que nada, saber que las hormonas son mensajeros químicos, ¿sí? Y que de su naturaleza química puede ser que sean esteroides, péptidos y proteínas o derivados de aminoácidos. Las hormonas esteroideas o esteroides son hormonas que derivan del ciclopentano peridrofenantreno. Son hormonas que, por ejemplo, están formadas de colesterol, ¿sí? De lípidos, y son producidas generalmente por la corteza de la glándula suprarrenal, como por ejemplo la aldosterona, el cortisol, algunos andrógenos, o sea, las hormonas sexuales también. Mientras que los péptidos y proteínas son hormonas producidas, por ejemplo, por el hipotálamo, por la hipófisis, por la paratiroides, por el páncreas, que ya los vamos a ver, y están formadas básicamente de aminoácidos. Y después tenemos hormonas que derivan de los aminoácidos, que son las hormonas tiroideas y las hormonas de la médula de la glándula suprarrenal, es decir, la adrenalina y la noradrenalina. Bien, esta es la estructura química o la naturaleza química de las hormonas. Pero bien, ¿cómo se liberan, cómo se producen? Bueno, a través de glándulas exócrinas o glándulas endocrinas. Las glándulas exócrinas van a secretar todos sus productos, es decir, sus hormonas, en conductos que comunican con el medio externo, como vemos aquí en esta primer glándula, que todos los productos que vienen de estas células glandulares se liberan a un conducto y posteriormente son liberados hacia el exterior. Por ejemplo, una glándula sudorípara, es decir, que producen el sudor, una glándula mamaria, ¿sí? Cuando liberan leche, una glándula digestiva, ¿sí? Recuerden que, ¿por qué decimos glándula digestiva? Porque recuerden que el sistema digestivo, es decir, todo lo que vendría a ser el tracto digestivo, se considera exterior, ¿sí? Porque está comunicado hacia el exterior. Entonces sería como, su interior no vendría a ser un medio interno del organismo,
No sé si me explico. Bueno. Y las glándulas endocrinas, que son las de la derecha, básicamente todos sus productos de secreción van a ser liberados primero al líquido intersticial, ¿sí? Y posteriormente van a atravesar hacia la sangre en un vaso sanguíneo y se van a mover por sangre hasta, obviamente, su célula diana donde va a actuar. Estas son, por ejemplo, la glándula hipófisis, la glándula tiroides. Bueno, ya vamos a ver muchas glándulas endocrinas. Pero bueno, lo importante es que la glándula exócrina libera sus productos a conductos y de ahí al medio externo, y la glándula endocrina lo libera al líquido intersticial, pasa a la sangre, ¿sí? Y de ahí, bueno, va a la célula diana. Bien, ¿cuáles son las glándulas de nuestro organismo? Tanto endocrinas como exócrinas. Tenemos un montón. Bueno, la glándula pineal es una glándula que se encuentra en el encéfalo, en el cerebro, y que produce melatonina, ya la vamos a ver posteriormente. Después tenemos la glándula hipófisis, que se puede dividir en adenohipófisis y neurohipófisis. Tenemos las glándulas tiroides y la glándula paratiroides, ¿sí? La tiroides que produce las hormonas tiroideas T3 y T4 y la calcitonina, mientras que las paratiroides que producen la paratormona. Esto no se preocupen que después lo vamos a ver. El timo, que el timo en realidad deja de tener función en el adulto, tiene más función en el niño. Bueno, esto lo han visto en el sistema inmune. Pero bueno, se cree que también tiene una función de secretora de hormonas. Las glándulas suprarrenales, tanto cortezas como médula, sobre la cabeza del riñón. El páncreas, recuerden que el páncreas es una glándula tanto endocrina, cuando produce glucagón e insulina, y exócrina cuando produce todas las hormonas pancreáticas y de la digestión. Y bueno, en la mujer, los ovarios, y en el hombre, los testículos. También se consideran glándulas, perdón. Bien, ¿cuáles son las características de las hormonas? Esto es muy importante porque es muy tomable. Las hormonas actúan en bajas concentraciones, es decir, que con poquitas concentraciones de hormonas se puede producir pueden tener muchos efectos, es decir, un efecto grande. No necesitan muchas concentraciones porque son muy potentes. Bien, se regulan por mecanismos de retroalimentación o feedback, también se le pueden decir, y en su mayoría son negativos porque positivos solo conocemos el del parto. Son degradadas rápidamente por el organismo, se degradan en el hígado. ¿Y por qué se degradan rápido? Porque cuando una hormona aumenta su concentración en sangre, se frena la producción de la misma rápidamente para volver a la homeostasis, volver al medio interno, porque como se necesitan pocas concentraciones de la hormona, ya con que se eleve un poquito ya es suficiente. Entonces se degradan rápido. Y actúan sobre receptores intracelulares y sobre receptores de membrana, que es lo que vamos a explicar ahora. Bien, los receptores de membrana, ¿sí? Que son los que vemos en el dibujo de la izquierda, básicamente actúan junto con hormonas peptídicas o proteicas, ¿sí? O por ejemplo la adrenalina, ¿sí? Es decir, hormonas que son que son hormonas que no son liposolubles, ¿sí? Tienen fobia a los lípidos, entonces no pueden atravesar la membrana plasmática y tienen que actuar con receptores, digamos, mediante receptores que se encuentran en la membrana. Bien, básicamente la hormona se une a este receptor que está en la membrana plasmática de la célula y forman un complejo hormona-receptor. Ahí puede tener dos acciones: o que la hormona ingrese por endocitosis al citoplasma de la célula, ¿sí? Como se ve en el dibujito, o que actúe a través de segundos mensajeros, es decir, la hormona es el primer mensajero, se une al receptor y activan segundos mensajeros, por ejemplo el AMP cíclico, el GMP cíclico, el calcio, etc. Y estos segundos mensajeros, ¿qué hacen? Activan cascadas de reacciones hasta que se produce el efecto. Y
después tenemos las hormonas que actúan sobre receptores intracelulares. Estas son hormonas que sí tienen la capacidad de atravesar la membrana fosfolipídica, es decir, que está llena de lípidos, o sea que son hormonas liposolubles, por ejemplo las hormonas esteroideas. O también pueden ser las hormonas tiroideas, que ustedes me van a decir, pero no son liposolubles porque son derivadas de aminoácidos. Bueno, es cierto, no es liposoluble la hormona tiroidea, pero es tan pequeñita, tan pequeñita, que igual así pueden atravesar la membrana plasmática, perdón. Igual así la pueden atravesar porque son muy pequeñas, pero es la única excepción. Entonces, hormonas esteroideas y hormonas tiroideas actúan a través de receptores intracelulares. Bien, entonces la hormona ingresa, atraviesa el citoplasma y va a ir a su receptor, que puede estar tanto en el citoplasma como puede estar dentro del núcleo. Actúan generalmente sobre el material genético, ¿sí? Generando su transcripción de proteínas y así producen su efecto. Algo que a mí me hubiese gustado que me hayan dicho en el pre y me di cuenta después en la facultad, es que siempre cuando uno tiene que hacer un efecto, por ejemplo la hormona que tiene que generar una respuesta, un efecto, siempre se produce síntesis de proteínas, ¿sí? Como que todos los efectos, cuando hablamos del estímulo, que se genera un efecto de respuesta, bueno, todo eso lleva a una desencadenación de síntesis de proteínas. Porque ustedes se preguntarían, pero, o sea, la hormona llega, actúa sobre la célula, genera un efecto y, bueno, y se produce el efecto. Bueno, pero ¿cómo se produce el efecto? Bueno, la hormona produce, cuando actúa sobre la célula, un cambio en su material genético que hace que se produzcan diversas proteínas y estas proteínas son las que ejercen la acción, ¿sí? Bien. Bueno, y entonces ahora vamos a ver qué es bien el hipotálamo y la hipófisis. Bien, primero que nada, entender que el hipotálamo forma parte del encéfalo, se encuentra en el encéfalo y lo que hace es producir neurohormonas, ¿sí? Porque es actúa tanto para el sistema nervioso como para el sistema endocrino. Por eso decíamos que siempre se habla del sistema nervioso y endocrino en conjunto. Es decir, el hipotálamo tiene funciones nerviosas y funciones hormonales, endocrinas. Entonces, bueno, forma parte del encéfalo, es una porción del encéfalo y que va a producir neurohormonas, ¿sí? Que ya vamos a ver cómo actúan. Y por otro lado, tenemos la hipófisis. La hipófisis es una glándula que se encuentra justo por debajo del hipotálamo. Ahí en la imagen se puede ver que dice hipotálamo y hipófisis abajo. Entonces está por debajo del hipotálamo, en la base del cerebro, como indica el dibujo más grande, y bueno, en una porción del cráneo, ¿sí? Ya en parte de hueso, que se llama silla turca. Pero eso no importa, no lo tienen que saber. Bien, la hipófisis se puede dividir en diversos lóbulos. Tenemos un lóbulo anterior y medio, que vendría a ser la adenohipófisis, y un lóbulo posterior, que es la neurohipófisis. Siempre se habla de adenohipófisis como lóbulo anterior nada más, porque en el lóbulo medio no se ha visto que tenga funciones en el ser humano. Se ha visto en los animales, pero no en el ser humano. Entonces, un lóbulo anterior que se llama adenohipófisis y un lóbulo posterior que se denomina neurohipófisis. Bueno, la adenohipófisis y la neurohipófisis a su vez tienen orígenes embriológicos diferentes. La neurohipófisis es una diferenciación del sistema nervioso, por eso se llama neurohipófisis. Mientras que la adenohipófisis deriva del techo de la boca, de una porción que se llama bolsa de Rathke, ¿sí? O sea, imagínense que del techo de la boca luego se forma el lóbulo anterior que va a ser la glándula hipófisis. Muy loco todo, pero bueno, así es su origen embrionario. Estas
dos, es decir, el hipotálamo y la hipófisis están conectados a través de un sistema porta, que posteriormente va a dar lugar a lo que se le llama eje hipotálamo hipoficiario. El sistema porta, como ya habíamos visto previamente que es un sistema porta, básicamente lo que hace es comunicar el hipotálamo con la adenohipófisis, es decir, con el óvulo anterior. Los vasos sanguíneos se capilarizan en el hipotálamo, recogen todos estos factores liberadores e inhibidores que produce el hipotálamo, porque yo había dicho que el hipotálamo producía neurohormonas. Estas neurohormonas básicamente son factores, se le dicen factores liberadores, es decir, que estimulan, o inhibidores, que inhiben, que actúan sobre la adenohipófisis y regulan así la liberación o la inhibición de glándulas que produce la adenohipófisis. Entonces, estos capilares, digamos, recogen estos factores o neurohormonas que produce el hipotálamo, se forma una vena que llega al lóbulo anterior es decir, a la adenohipófisis, y bueno, y ahí ejercen la acción los factores. Posteriormente se forman capilares de nuevo, ¿sí? Y una vena eferente de la hipófisis que lleva, digamos, a todas estas hormonas a la circulación sistémica y de allí a la célula diana en la que tienen que actuar. Entonces, un sistema porta, ¿sí? Entonces tenemos es decir, vasos sanguíneos que se capilarizan en el hipotálamo. Luego se forma una vena que llega al lóbulo anterior de la adenohipófisis. Posteriormente se vuelve a capilarizar y se forma otra vena, que es la vena eferente de la hipófisis y que ya comunica con la circulación sistémica. Bien, entonces así, mediante este proceso, es como se comunican las neurohormonas o factores liberadores o inhibidores del hipotálamo con las hormonas de la adenohipófisis. Mientras que el hipotálamo se comunica con la neurohipófisis a través de neuronas. Acá les puse una foto muy rústica del cutis porque no conseguía una buena foto que se viera bien en internet de lo que vendría a ser el sistema porta hipotálamo hipoficiario o adenohipófisis. Acá lo muestra muy bien cómo se ve todo el sistema porta y en cambio con la neurohipófisis muestra la comunicación de las neuronas, ¿sí? Entonces, bueno, quería mostrar esta imagen porque se ve muy, muy linda. Acá les dejo entonces una foto del famoso eje hipotálamo hipoficiario que estábamos hablando, en el cual el hipotálamo produce estos factores liberadores que están en verde o inhibidores que están en rojo y que actúan sobre las hormonas producidas en la adenohipófisis, ya sea estimulándolas o inhibiéndolas. Bueno, básicamente ahí, por ejemplo, les muestra cómo actúa, por ejemplo, lo que es la GnRH, ¿sí? Que es la hormona estimuladora de gonadotrofinas sobre la producción de FSH y LH que se producen en la adenohipófisis. Antes que nada quiero que quede claro que, bueno, ¿cuáles son las hormonas que se producen en la adenohipófisis? Bueno, la FSH y LH, que son la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. La hormona folículo estimulante va a estimular la secreción endocrina y el crecimiento del folículo ovárico y va a estimular lo que es la espermatogénesis. La hormona luteinizante va a estimular la ovulación en la mujer y la formación del cuerpo lúteo y va a estimular en el hombre la secreción de testosterona. La GH, hormona de crecimiento, o somatotrofina, son sus tres nombres, va a estimular el crecimiento del hueso, inhibir la oxidación de la glucosa, promover la degradación de ácidos grasos. La TSH, o hormona estimuladora de tiroides, ¿sí? Va básicamente a estimular la secreción endocrina de las tiroides, de la glándula tiroides. Esta también se le puede llamar tirotrofina, ¿sí? A la TSH, y va a actuar sobre la glándula tiroides para que produzca las hormonas de tiroideas, es decir, T3 y T4.
tiroxina se llaman. Bueno, después tenemos la prolactina, ¿sí?, que va a estimular el desarrollo de las mamas durante el embarazo y la producción de leche. Y por último, la ACTH, que también es llamada hormona adrenocorticotrófica o adrenocorticotrofina, que básicamente va a estimular la secreción endocrina de la corteza suprarrenal, ¿sí? Bien, una vez que ya sabemos cuáles son las hormonas producidas en la adenohipófisis y qué acción tienen, podemos ver cómo es el eje hipotálamo hipoficiario. Básicamente, el eje hipotálamo hipoficiario produce la GnRH, hormona estimuladora de gonadotrofinas, que lo que hace es estimular la producción en la adenohipófisis de folículo estimulante y luteinizante, para que éstas, bueno, vayan a actuar al ovario, vayan a actuar al testículo y hagan las funciones que ya hablamos. Bien, después tenemos la GHRH u hormona estimuladora de GH, ¿sí?, de la hormona del crecimiento en la adenohipófisis, y esta también tiene una inhibidora, la GH digamos, que es la GHIH, hormona inhibidora de GH. No le den importancia a eso que dice CS, sino que sería GHIH. Bien, después tenemos la TRH, hormona estimuladora de TSH, ¿sí?, o de tirotrofina, que bueno, estimulan a la TSH en la adenohipófisis y también puede estimular a la prolactina. La prolactina se cree que además tiene un factor estimulador PRH, pero bueno, no se sabe, y es inhibida por el factor inhibidor de prolactina o PIF, que muchas veces se cree que esta es la dopamina. Pero bueno, ustedes ténganlo como PIF. Y por último está la CRH, hormona estimuladora de corticotrofina, que bueno, estimula la ACTH. Estos son todos los factores estimuladores e inhibidores del hipotálamo que actúan sobre la adenohipófisis. Pero además tenemos factores que actúan sobre la neurohipófisis. Algo importante que tienen que saber es, se los voy a mostrar en la otra diapo, bien acá, algo importante que tienen que saber es que el hipotálamo sintetiza dos hormonas, la oxitocina y la ADH, o vasopresina o antidiurética. La oxitocina se le dice la hormona del parto porque es la encargada de producir las contracciones uterinas, que es la que vimos en el sistema de retroalimentación positivo. Y la ADH, antidiurética o vasopresina, se encarga de reabsorber sodio y con ello agua para que no se produzca orina, es decir, es antidiurética. Intenta no eliminar líquido agua del cuerpo. Estas dos hormonas se sintetizan en el hipotálamo, pero se almacenan, escuchen lo que digo, se sintetizan en el hipotálamo, pero se almacenan en la neurohipófisis. La neurohipófisis no las sintetiza, las almacena, ¿sí? Y posteriormente se secretan. Eso es muy importante y es muy tomable. Bueno, acá una fotito de Villavicencio de hace unas semanas atrás, que ya había poquita nieve. Para finalizar la clase, espero que se haya entendido y que les haya sido leve. Muchas gracias por su atención. Y bueno, ahora, una vez que ya lo entendieron, a estudiar sistema inmune, que el viernes que viene rendimos. Les mando un saludo enorme a todos. Nos vemos en la próxima.